Hola a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a revisar cómo diseñar y construir el faldón del domo. Mi nombre es Alexis Navarro, creador del proyecto Ecodomo. En una serie de videos anteriores hemos revisado cómo construir y diseñar un domo geodésico. El día de hoy vamos a revisar puntualmente cómo diseñar y construir un faldón. El faldón es una estructura adicional que lo que hace es darle más altura al domo de acuerdo a lo que necesitemos. En algunas partes se conoce como faldón, en otras como zócalo, sin importar el nombre. Hoy vamos a revisar detalles importantes que debemos tener en cuenta para hacer esta estructura. Bueno, vamos a construir el faldón y claramente es una estructura adicional a la estructura del domo. De esta manera debemos garantizar que esta estructura soporte todo el peso que tiene el domo y cumplamos con los requerimientos mínimos para que soporte todos los esfuerzos necesarios y no vayamos a tener un accidente. Claramente este tema ustedes lo pueden revisar con mayor profundidad con un arquitecto o un ingeniero, pero por lo menos les doy una visión global de lo que tiene que ver con los esfuerzos que se producen en algunas estructuras. Aquí en la imagen vemos algunos de los esfuerzos que se pueden presentar en las estructuras, como por ejemplo la flexión, la tracción, la compresión y la cortadura, ¿sí? También se puede conocer esta como cizalladura. En una imagen que ya les voy a mostrar, les voy a hacer énfasis en la tracción y en la compresión, que tiene que ver con la forma en la que diseñamos el faldón. Entonces ya vamos a revisarlo en detalle. Bueno, vamos a revisar en detalle estas imágenes. Esta primera podría considerarse lo que es el faldón, ¿sí? Que es simplemente una estructura adicional que le va a dar altura al domo. Si una estructura de este tipo cuadrado se somete a una carga, que podría ser el peso del domo, pues fácilmente se deformaría, por lo tanto habría que revisar de qué manera se debe diseñar el faldón para que no vaya a suceder esto. Para eso tenemos esta segunda imagen. Nosotros sabemos que el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza, generalmente una fuerza de compresión. Entonces acá vemos eh, que sobre este triángulo se está generando una fuerza y inmediatamente sobre estas dos vigas que están señaladas en rojo se va a generar una fuerza de compresión y sobre esta viga que está resaltada en amarillo se va a generar una fuerza de tracción. Por lo tanto, hasta que nosotros no adoptemos una forma geométrica que sea triangular, esa estructura no va a ser totalmente estable. De este modo, existe un método para aumentar la resistencia estructural que se llama triangulación. Como vemos acá, existen muchas maneras de triangular y esto va a permitir que haya un aumento en la resistencia estructural y en nuestro caso puntual, hablando del faldón, pues podríamos triangularlo de diferentes maneras, como vemos en esta imagen, y esto nos garantizaría que esa carga que tiene todo el domo podría recibirla el faldón sin ningún problema y podríamos estar seguros y tranquilos de que la construcción nos va a quedar bien. Vuelvo y recalco que de igual manera esta información deben revisarla con un ingeniero o arquitecto antes de diseñar o hacer su faldón. Bueno, antes de diseñar vamos a revisar un poco acerca de las frecuencias de los domos. Recuerden que para frecuencias pares, siempre media esfera, la base viene completamente alineada y asentada a la superficie. Para frecuencias pares con porciones de esfera diferente a media esfera, ya nos toca alinear la base, ¿sí? Que acá nos da la opción así de alinear la base, y esto hace que se genere una pequeña inclinación en esta parte de acá. De igual manera, para frecuencias impares, tenemos siempre que seleccionar la opción de alinear la base, y eso hace que nos quede una pequeña inclinación y que no quede asentada la base a la superficie. Entonces eso de igual manera lo vamos a revisar en otro video, lo que tiene que ver con alineación de la base
y base asentada a la superficie, pero no vamos a profundizar ahora. Vamos a revisarlo en SketchUp para tener como un mayor nivel de detalle. Bueno, revisamos un poco de teoría básica respecto a lo que tiene que ver con la resistencia estructural y también revisamos un poco de teoría de la base alineada y asentada para las frecuencias de los domos. Aquí hay un nivel mayor de detalle, acá tenemos un domo de frecuencia 2 con porción media esfera. Por ser un domo pequeño aquí requeríamos generar o construir más bien un faldón para darle la altura suficiente y poder hacer este acceso. Más o menos este faldón es de 1,20 m. Y aquí a nivel de detalle ya podemos revisar lo que es base alineada y asentada. Entonces acá tenemos que la base está alineada y se encuentra completamente asentada al piso porque no vemos ninguna inclinación adicional. Y para hacer un faldón para este tipo de domos, pues es bastante sencillo, puesto que solamente es hacer los cuadrados y generar resistencia estructural haciendo triangulación. Ya la triangulación va a depender pues de la altura y de la resistencia que requiera cada uno de sus domos. Aquí ya observamos un mayor nivel de detalle de cómo se hizo este domo con faldón y cómo quedaría el domo terminado. Revisémoslo ahora para frecuencias impares. En este caso tenemos un domo frecuencia 3, porción 712 de la esfera. Cuando seleccionamos en Assiome la opción de alinear base, esto es lo que obtenemos, una base completamente alineada, pero si nos vamos a un nivel mayor de detalle, vamos a observar que en esta parte se va a generar una abertura o un espacio que va a quedar entre la superficie y el domo. En este caso puntual, este espacio va a tener una inclinación de 9,2 grados. Por lo tanto, para construir un faldón vamos a tener dos opciones. Una, como en este caso, construir un faldón completamente cuadrado, teniendo en cuenta que nos va a quedar esta inclinación. O la segunda opción sería generarle a ese faldón esa misma inclinación para que nos quede una base completamente asentada al faldón, ¿sí? Entonces tenemos esas dos opciones. Ahora, respecto al tema de la altura, en este caso puntual yo necesitaba un faldón de unos 40 centímetros de alto, no era muy alto, por lo tanto simplemente coloqué un refuerzo adicional aquí en la mitad y esto fue suficiente para garantizar que la resistencia de este faldón fuera la necesaria para soportar la carga del domo. De igual manera, si yo quiero hacer una triangulación adicional acá, lo puedo hacer para generar mucha más resistencia estructural. Ahora revisemos el caso para un faldón un poco más grande. Si yo tuviera un domo y necesito darle una altura entre 1 o 1,20, podría hacer un faldón de cualquiera de estas dos opciones que son completamente viables, teniendo en cuenta lo que ya revisamos, que tiene que ver con las fuerzas de tracción y compresión. Al hacer esta triangulación le estamos dando la resistencia estructural necesaria para que el domo al cargarse sobre ese faldón no se vaya a deformar. Entonces este cuadrado o rectángulo que tenemos acá va a quedar mucho más resistente. De igual manera les recuerdo, estas son aproximaciones a lo que ustedes pueden hacer. Recuerden siempre asesorarse con un ingeniero o con un arquitecto antes de construir, para que tengan la certeza que lo que hagan les va a quedar completamente bien. Agradezco a todos por seguir el contenido, por mirar los videos. Les recuerdo también, por favor, suscribirse a mi canal, compartir el contenido y darle like, porque esto nos ayuda mucho para continuar haciendo los videos. Muchas gracias a todos. Bueno, ya para terminar, les muestro una construcción real. Esta imagen corresponde al Ecodomo 2.0. Aquí podemos ver el faldón que se construyó. En este caso, este faldón se hizo con la inclinación adicional para que no nos quedara ese espacio entre el faldón y el domo. Acá revisamos ya el domo construido.
aquí se puede observar, si acercamos un poco, que el faldón se encuentra completamente unido a la estructura del domo y eso hace que el domo quede completamente asentado. Si revisamos también aquí a nivel de detalle, podemos ver que el faldón está completamente unido a la estructura del domo. Entonces ya con esto terminamos este tema por hoy. Les agradezco y nos vemos en un próximo video.